Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Pues fui al Señor y le dije: Señor, yo dos cosas necesito: pedirte realmente perdón, hacer un examen de conciencia y decir: Señor, qué cosas aún quizás no te he confesado, pero yo necesito pedirte algo más, y es que me des otra oportunidad. Y el Señor, en su gracia, ¿cuántos saben que Dios es bueno y es misericordioso y nos permite y nos habla y responde a nuestra oración? Me llevó una palabra que tocó mi corazón y que inspiró esta enseñanza o esta meditación en la palabra en esta mañana, y está en Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leérsela en esta mañana. Y dice así, Lucas capítulo 13, 6 al 9. Vino Jesús, luego Jesús les contó la siguiente historia. ¿A quién? A sus discípulos. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Versículo 8, el jardinero respondió: Señor, ¿qué dijo? Dale otra oportunidad. Señor, dale otra oportunidad. Le dijo: déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Versículo 9, si el año próximo da higos, bien; si no, entonces puedes cortarla. Y en aquella mañana pude escuchar la voz del Señor y la voz de Jesús diciendo: Señor, dale otra oportunidad. No sé si alguien necesite oportunidades del Señor. Yo creo que todos hemos necesitado una oportunidad, o tal vez estamos necesitando esa oportunidad, o vamos a necesitar una oportunidad del Señor para hacer las cosas mejor. Nadie aprende a montar bicicleta en la primera salida al parque, ¿verdad? Nadie aprende a montar bicicleta en el primer día. Todos necesitamos muchas oportunidades y montar, y a veces nos caemos, pero volvemos y nos levantamos. Nadie aprende a tocar un instrumento musical en una semana. Solo David, creo que ya en una semana ya estaba tocando. Nadie aprende a ser diestro en nada, sino que necesitamos muchas oportunidades. Y por eso la palabra que hoy le quiero compartir tiene ese título: Dios tiene otra oportunidad. Dios tiene otra oportunidad. Y en una interpretación literal de esa parábola vemos al Señor, a Dios, como aquel que sembró la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel, que no daba el fruto de arrepentimiento, que no daba el fruto que el labrador o el sembrador esperaba. Pero también vemos a Jesús, que es el viñador, que es el cuidador, el jardinero, que le dijo: Señor, dale otra oportunidad. Y por supuesto, esa palabra tiene un significado profético, tiene un significado que hace referencia a Israel. Pero yo quisiera que usted y yo nos pudiéramos meter en esa palabra, que podamos decir: Señor, hay un significado, pero el énfasis que yo quiero hacer en esta mañana es cómo poder identificarme con esta palabra, para que yo pueda hoy oír la voz del Señor como yo la escuché aquel día, diciéndome: dale otra oportunidad. Mire, Dios desea que usted y yo alcancemos los planes que Él tiene para nosotros. El mayor interesado en que alcancemos los planes y los propósitos del Señor es Él mismo. La Biblia dice que Él desea que llevemos ¿cuánto fruto? ¿Poco? Mucho fruto. Dice, Él desea que llevemos mucho fruto, que avancemos, que no nos quedemos atascados. Hay temporadas en nuestra vida, y no sé si le pasa o tal vez solo a mí, en las que pareciera que quedamos como atascados, como que vamos bien y en un momento a otro, por determinadas circunstancias, quedamos como en un fango y patinamos y patinamos y patinamos en muchas cosas. Y una de las formas en las que podemos salir de esos atascos es con otra oportunidad de parte del Señor. El Señor sabe que vamos a fallar. Dios sabe que muchas veces vamos a necesitar no una ni dos, sino 3 oportunidades
o más. Y no hace referencia solamente al pecado, no quiere decir que eso es una excusa para pecar, no. Pero muchas veces podemos tomar malas decisiones, nos podemos equivocar, podemos errar aún habiendo querido hacer las cosas bien. Usted y yo somos esa higuera también. Usted y yo también somos esa higuera a la cual el Señor dice: Señor, no la cortes, dale otra oportunidad. El carácter de Dios es misericordioso. El carácter de Dios es de oportunidades, y la Biblia está llena de ejemplos como de cómo el Señor les entregó nuevas oportunidades a muchos de sus hijos para desarrollar su propósito. Y quiero mostrarle tan solo 23 ejemplos, solo 5 ejemplos. Vamos a ver si los podemos ver todos. Algunos dijeron: bueno, yo al séptimo ya me tengo que ir. El número 1, Moisés. Moisés, ¿cuántos han oído hablar de Moisés? Éxodo 2, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente dice así: cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente, y el versículo 12 dice: miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. ¿Cuál película de Netflix? Moisés lo cogió a mansalva. Yo a veces pensaba que había habido un forcejeo ahí, pero dice que nadie lo vio y lo mató. Y no solo lo mató, sino que lo enterró en la arena. Y lo que quiero destacar en este punto es que Moisés falló. Moisés erró, decidió mal. Por ira, por rabia, por frustración, por ansiedad, por afán de quizás llevar a cabo el plan de Dios, erró. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque muchas veces tenemos en nuestra mente que aquellos hombres de Dios no fallaron. A veces yo siento que uno puede llegar a idealizar a aquellas personas y decirnos que ellos nunca fallaron, pero definitivamente todos fallaron. La Biblia dice que Elías, o Eliseo, eran hombres sujetos ¿qué? A las pasiones que todos tenemos. Fallaban como usted falla, se equivocaban como usted y yo nos equivocamos, cometían los mismos errores. Pero ¿sabe qué? La verdad es que todos ellos vivieron de las oportunidades de Dios. No hay ninguno que pueda decir: yo a la primera le atiné. Solo el Señor Jesús sabía a lo que venía y le atinó al blanco. Y aunque Moisés enterró el cuerpo del egipcio en la arena, como diciendo: aquí no pasó nada, lo cierto es que hubo consecuencias. Dígale a la persona que tiene a su lado: hubo consecuencias. ¿Cuántos saben que nuestras decisiones tienen consecuencias? Buenas o malas, pero siempre tendrán consecuencias. Y en el caso de Moisés, en Hechos 7:29, dice así también en la Nueva Traducción Viviente: cuando Moisés oyó eso, ¿qué oyó? Oyó que un hebreo le dijo al otro, le dijo a él: ¿acaso nos vas a matar también a nosotros como mataste al egipcio? Huyó del país como extranjero en la tierra de Madián, y allí nacieron sus hijos. Yo me imagino que Moisés probablemente haya pasado noches diciendo: ¿por qué pasó? ¿Por qué hice eso? O sea, hay momentos en nuestra vida donde yo también, o en mi vida, en los que yo también he dicho: ¿por qué cometí esto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué fallé en esta forma? ¿Por qué accedí a este pecado? ¿Por qué eché a perder quizás mi hogar? Quizás quebranté el corazón de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. ¿Por qué me endeudé así? ¿Por qué no hice lo que Dios quería que hiciera? ¿Hay alguien que se ha sentido así o solamente yo? Osquitar, excelente. 2 pecadores hay acá, qué bendición. A veces nos recriminamos: ¿cómo no pedí un consejo? Yo anoche les compartí en el grupo Fuente de cómo intentamos buscar la voluntad del Señor, intentamos poder descubrir la voluntad de Dios. Y uno de los errores que a veces cometemos es no pedir un consejo. Y eso nos pasa cuando nos equivocamos. Suele pasar porque no pedimos un consejo al Señor. Pero le tengo una buena noticia. Dígale a la persona que está a su lado: hay buenas noticias. El viñador, Jesús,
puede alzar su voz sobre nuestras vidas y decir: Señor, dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. ¿Qué dice la Biblia en Hechos? Dice que 40 años después, casi nada, 40 años después, ¿en dónde? En el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés. Y en el versículo 34 le dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ahora, y he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, ¿por qué? Te envío de regreso. Esa es la oportunidad del Señor. Dios le dice a un Moisés tembloroso, atemorizado, quizá pensando solamente en el egipcio que dejó atrás hace 40 años en la arena, y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo te doy otra oportunidad. Otra oportunidad. Le dijo: ve, porque te envío ¿qué? De regreso. Y no sé si usted lo pueda pensar, pero en esta mañana quizás hay personas que hoy el Señor les va a decir: yo te envío de regreso a lo que yo te hablé hace tantos años, y que pareciera que lo perdimos. Yo aquí veo pastores, yo veo ministros, yo veo predicadores, yo veo salmistas, yo veo evangelistas que tal vez estamos fuera en el desierto y que hemos pasado años en un desierto, quizá pensando que perdimos el llamado, que perdimos la oportunidad de Dios. Pero hay un Señor y un Dios que dice: yo te doy otra oportunidad. Amén. Esa oportunidad de Dios significó regresar al lugar del llamado. Esa oportunidad de Dios significó regresar al lugar del propósito, porque el Señor le dio otra oportunidad. Mire, mientras a veces nosotros pasamos noches pensando por qué nos equivocamos, por qué cometimos ese error, por qué fallamos, por qué lo hice, por qué pasó lo que pasó, Dios está pensando en darnos otra oportunidad. A veces cuando pensamos que terminó y que fue el fin de nuestra vida, o de nuestra carrera, o de nuestro matrimonio, o de nuestra economía, o nuestras finanzas, o nuestro llamado, ¿sabe qué está pasando mientras tanto? Que Dios está fabricando otra oportunidad. Amén. Cuando pensamos que ha llegado el final del capítulo o de un capítulo de nuestra vida, Dios está escribiendo la segunda o la tercera temporada. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios está escribiendo la segunda temporada. No es el final de nuestra carrera. Mientras Moisés estaba en el desierto, Dios estaba escribiendo otra temporada para su vida. Amén. Hay otro ejemplo que quiero darle, y es la vida de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? El mechudo Sansón, el gran Sansón. Dios había apartado a Sansón. Dijo: no, lo vamos a apartar, me lo van a apartar. Tenía que vivir de cierta forma, tenía que vivir de cierta manera para ser juez en el pueblo de Israel. Él fue juez durante 20 años, y gracias a la fuerza que provenía de su larga cabellera, Sansón le dio al pueblo de Israel grandes victorias sobre los enemigos. Pero hubo un tiempo en el que la vida espiritual de Sansón empezó a declinar, empezó a decaer. Sus defensas espirituales empezaron a bajar. Ya el Señor no era su prioridad. Ya Dios no era la prioridad de Sansón. Ya no quería consagrarse como siempre lo había hecho, y empezó a ¿qué? A tomar malas decisiones. En la medida en que Sansón se llenaba de lo que este mundo le ofrecía y lo que sus emociones le pedían, fue perdiendo el hambre de Dios. ¿De qué nos estamos llenando nosotros? ¿Será que estamos perdiendo el hambre del Señor y su propósito? ¿O nos estamos llenando del Señor y de deseos por Él? Y esa decadencia espiritual le dio la estocada final. ¿Cuándo? Cuando conoció a Dalila. ¿Y qué hizo Sansón? Reveló el secreto de su fuerza, y Dalila lo traicionó. Dice que le dejó que se durmiera y les dijo: ya les había avisado. Y vinieron, ¿y qué? ¿Qué hicieron? Cortaron su cabellera. Entonces perdió su fuerza y de paso la presencia de Dios que estaba con él. Jueces 16, 21 y 22 en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza,
donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron ¿a qué? A moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo, diga conmigo, en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. ¿Cuál fue el destino de Sansón? El final destino de Sansón: moler grano en una prisión. Moler grano en una prisión. Un hombre llamado a servir al Señor, un hombre llamado a servir a Dios, terminó moliendo granos, moliendo en un molino, ciego y sin un propósito para su vida. Y no sé si en esta mañana alguien aquí pueda estar pasando una temporada de moler grano. Yo hay momentos en los que me he sentido moliendo grano, sintiendo que he perdido el propósito de Dios, sintiendo que he perdido las oportunidades que el Señor tenía para mí. Pero nuevamente quiero decirle algo: las oportunidades de Dios se revelan una vez más en nuestra vida. Dígale a la persona que tiene a su lado: otra oportunidad está por revelarse. Yo cometí errores que hicieron que me trasquilaran, que hicieron que mi pelo fuera cortado y que perdiera mi visión hace muchos años. Sansón tomó la oportunidad de Dios y la recibió una vez más y le puso todo su empeño para una nueva oportunidad. Para resumir la historia, dice que Sansón, viéndose ciego, viéndose encarcelado, pidió que lo pusieran en las vigas, en las vigas de aquel coliseo. Y dice que se tomó de aquellas vigas y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo el peso sobre ellos. Al tiempo que exclamaba: Señor, no me importa morir junto con los filisteos. Y yo puse aquí: dame otra oportunidad. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató más gente de la que había matado en la vida. Un hombre que falló, un hombre que eligió mal también, un hombre que se equivocó, pero al cual también Dios le dio una oportunidad más para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Cuando a veces usted se sienta que no encuentra el plan de Dios, que quizás hemos podido extraviarnos de lo que Dios quiere, necesitamos recordar que a Sansón el pelo le volvió a crecer. Y a usted y a mí nos volvió y nos volverá a crecer el pelo en muchas áreas de nuestra vida. Quiero hablarle de otro ejemplo, y es el hijo pródigo. Son solo 25 ejemplos. El hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Un día le dijo: papá, me voy. Yo quiero hacer mi vida, quiero hacer mis cosas a mi forma, a mi manera. Y en un momento le dice: papá, dame la herencia, dame la parte que me corresponde, dame lo que es mío. Y en el versículo 14 de Lucas 15 dice: cuando ya había malgastado todo, yo le voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice: cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó ¿qué? A pasar necesidad. Y quiero que hagamos un énfasis en esta frase: cuando lo había malgastado todo. El hijo que decidió un día tomar un rumbo diferente, de estar al lado de su padre, un hijo que abandonó la casa del padre y fuera del tiempo apropiado, resultó malgastándolo todo. Y a veces sentimos que no somos como el hijo pródigo, que es que el hijo pródigo era terrible. El hijo pródigo, ¿cómo la fue a embarrar así? ¿Cómo se fue a equivocar así? Es que es terrible el hijo pródigo. Pero leyendo nuevamente este pasaje pude darme cuenta que sí, que yo he malgastado muchas cosas. Y quiero hacer esa pregunta, y podemos hacernos esa pregunta: ¿qué es aquello que hemos malgastado? ¿Será que hemos malgastado cosas en nuestra vida? Y con malgastar me refiero a haber perdido la oportunidad de administrar bien muchas cosas en nuestra vida. Dele un codazo a la persona y haga dos cosas: uno, despiértela, y dos, dígale: estás malgastando cosas
en tu vida? ¿Qué hemos malgastado? O por lo menos yo, ¿qué he malgastado? Mire, hemos malgastado el dinero. ¿Alguien que haya malgastado el dinero? Yo malgastaba el dinero de las 11, por ejemplo, ¿no es cierto? Jugando canicas y monedita y parqués y en el billar, los que les gustaba el billar, no sé. Hemos malgastado las herencias tal vez, hemos malgastado los ahorros, hemos malgastado el salario. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba con mi mamá, porque yo le ayudaba a mi mamá en el restaurante, ella me pagaba tan bien, me daba tan buena plata, yo era mesero en el restaurante, pero yo malgastaba el dinero. Yo un día dije, si yo hubiera ahorrado toda esa plata que mi mamá me pagaba por mi trabajo, que quizás lo hacía porque quería apoyarme, porque quería alentarme, pero de eso no quedó nada, lo malgasté. Ahora, ¿cómo estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Cómo estamos ayudando a otros con lo que el Señor nos da? ¿Cómo estamos bendiciendo el reino de Dios? ¿Estamos malgastando lo que el Señor nos da? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos gastando? ¿Estamos gastando bien o estamos malgastando nuestro tiempo? A mí me pasa cuando uno va creciendo, bueno, no soy un abuelito todo, pero cuando uno va haciéndose mayor, uno siente que la vida se fue. Uno dice, ¿a qué horas tenía 20 años? ¿No es cierto? ¿A qué horas yo tenía 20 años? ¿Qué hice con el tiempo? ¿Qué hice con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestro tiempo? ¿Lo estamos gastando bien o lo estamos gastando mal? Porque sabe, un día el hijo pródigo dijo, malgasté lo que el padre me dio. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Al hijo pródigo le dieron una herencia. ¿Qué le han dado a usted para administrar? ¿Qué nos han dado a nosotros para administrar? Hemos malgastado quizás oportunidades. Yo malgasté la universidad, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de entrar a estudiar música gratis porque yo estudiaba en la universidad pedagógica y pagaba, no sé, 30,000 pesos de semestre. Pero tenía una banda con unos amigos, no una banda de atracadores, sino una banda musical. No va a pensar que yo tengo una banda por allá de Los Rastrojos, no, nada de esas cosas. Y cuando sentimos que como que explotó la banda, yo tomé la maravillosa idea de retirarme de la universidad porque yo dije, no, ya, la fama me llama, la fama ya llegó a mi vida y yo dije, no, ya no tengo tiempo y había que ir a hacer promoción y esto y lo otro, y tomé la, entre comillas, maravillosa decisión de dejar mi universidad para estudiando lo que yo quería, porque simplemente no consulté al Señor. Malgasté una oportunidad. Quizás yo no he malgastado millones como pudo haberlos malgastado el hijo pródigo, pero yo malgasté la oportunidad de haber terminado una carrera, de haber hecho una carrera, de haberme graduado como músico. Hemos malgastado quizás negocios que no supimos administrar, oportunidades para estudiar, oportunidades que el Señor había puesto en nuestras manos. Hemos malgastado quizás trabajos, o hemos malgastado tal vez relaciones. ¿Cómo estamos administrando nuestras relaciones? Yo a veces siento que cuando veo a mi mamá y ya la veo mayor, yo me pregunto y digo, Señor, ¿habré malgastado mi relación con ella? ¿Cómo la gasté? ¿Cómo fue mi relación con mi mamá? O con mi papá, con quien tengo menos relación. ¿Habré malgastado el tiempo que pasé con ellos? ¿Cómo es el tiempo con nuestros hijos? ¿Estoy malgastando? O cuando llego a la casa de pronto llego, córrase chino que yo estoy cansado, póngame las noticias más bien. ¿Estamos malgastando el tiempo con nuestros hijos? ¿Estamos malgastando el tiempo con nuestra familia? Porque el hijo pródigo dice que lo malgastó todo. Y a veces sentimos que ese hijo pródigo era terrible. Pero nosotros tenemos la oportunidad también de administrar bien las cosas que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida Dios nos ha dado y por decisiones equivocadas terminamos malgastándola? Pregúntenle a la persona que tiene a su lado para que se despierte una vez más. Dígale, ¿qué estás malgastando? ¿Estás malgastando algo? Estamos como el hijo pródigo por allá en una provincia lejana, malgastando el tiempo, el dinero, los recursos, las oportunidades de estudiar, las oportunidades de alcanzar lo que Dios tiene. Estamos malgastando la compañía de nuestra esposa.
Yo a veces me la paso en el celular y yo digo, y yo la miro aquí al lado y yo digo, ¿será que estoy malgastando el tiempo que podría pasar con ella? A veces estamos en el mismo sillón y ella ve una serie y yo veo la otra, cada uno en su celular. Y yo digo, ¿estaremos malgastando el tiempo? Bueno, hay momentos, no todo el tiempo es así, no va a pensar que es que no somos dos entes que no nos hablamos, no. Pero hay momentos donde yo la miro y digo, Señor, ayúdame a no malgastar el tiempo con ella. Ayúdame a no malgastar el tiempo con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, esta historia cómo termina con un padre que recibe a su hijo nuevamente y ¿qué hace? Lo manda a vestir, le da ropa nueva, le da un calzado nuevo, un anillo nuevo y le provee otra oportunidad. Otra oportunidad. Yo no sé si voy a poder un día estudiar música otra vez en la universidad. De pronto se irá al cucho de la universidad. En ese tiempo yo era un pelado, un muchacho, y tenía un compañero de 40 y tantos años que estudiaba música en la universidad. No lo sé. Tal vez pueda ser yo el cucho de la universidad que vuelve a estudiar lo que Dios alguna vez me dio. Pero seguramente Dios me va a dar la oportunidad de otras maneras de aprovechar las oportunidades que Él tiene para mí. Ánimo, cucho. Esa fue la mejor frase, sí. Ánimo, cucho. Dios nos da otra oportunidad. Si usted ha malgastado algo en su vida, Dios nos da otra oportunidad. Jonás es otro ejemplo que quiero darle. ¿Y sabe usted que Jonás, el Señor lo llamó y le dijo, ¿ve a dónde? A Nínive, la capital del reino asirio. Le dijo, y por favor, predica allá. ¿Correcto? Predica. Y Jonás, muy obediente, dijo, bueno, Señor, ¿etiquetes tienes? Sí, ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Cierto? Le dijeron, Señor, tenemos tiquete de la 1 de la tarde para Nínive y hay también para Tarsis. Y él dijo, no, para Tarsis. Él eligió ir al lado contrario, al lugar opuesto al que Dios había planeado para él. Y enseguida él nos relata el texto que Jonás compró ese boleto y se fue en ese barco hacia el lugar contrario. Jonás huyó del propósito del Señor. Jonás huyó del llamado de Dios y entonces estando en aquel barco rumbo a Tarsis, el Señor dice que hizo levantar una gran tempestad. Y entonces todos dijeron, bueno, nos vamos a hundir, hasta que finalmente les dijo, bueno, la verdad yo soy hebreo y vengo huyendo de Dios. Lo mejor es que me tiren al agua para que el mar se aquiete. Jonás sabía que había dos opciones. Uno era morir ahogado en medio del mar, o dos, recibir la gracia del Señor, la misericordia de Dios representada en otra oportunidad. Jonás dijo, o muero ahogado o Dios me da otra oportunidad. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasa cuando somos arrojados al mar por nuestros errores y por nuestras faltas y por nuestras malas decisiones? Probablemente y muy seguramente, si clamamos al Señor, Dios nos da otra oportunidad. Aquí está la respuesta. En Jonás 1, versículo 17 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez. No dice que Jonás lo tiraban al agua y el Señor dijo, ay, este muchacho se tiró y ahora ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué nos inventamos? No, no dice eso. Dice Dios tenía preparado. Dios tenía preparado un gran pez. Dios tenía preparada otra oportunidad para Jonás. Dios había preparado otra oportunidad para Jonás. Cuando lo que Jonás merecía era morir por haberse rebelado a la voluntad del Señor, Dios dijo, no, no vas a morir, sino que yo te voy a dar una nueva oportunidad. Escuchamos la voz una vez más del jardinero diciendo, Señor, ¿qué tal si le das otra oportunidad? ¿A cuál opción nos vamos a aferrar en este día? ¿A la opción de morir ahogados en nuestras decisiones, en nuestros errores, en nuestros fracasos? O decir, Señor, tal vez el Señor tenga para mí preparado un gran pez que me salve y me lleve de nuevo al propósito y al plan y al diseño que Él tiene para mí.
Número 5, nos quedan 20 nada más. La viuda de Sarepta. ¿Cuántos han oído hablar de la viuda de Sarepta? Amén. Dice la Biblia que por una u otra razón, esta es la última historia en realidad, por una u otra razón, aquella mujer estaba endeudada. ¿Alguien que tenga alguna deuda aquí? No deben la luz, no deben la pensión, nada, ¿no? Todos al día, qué bueno. Por una u otra razón, aquella mujer estaba endeudada. Pueden ser deudas de su esposo fallecido, o tal vez deudas que tuvo que adquirir para sacar adelante su familia. Tenía que sostener la casa y estaba tan endeudada al punto que los acreedores a los que le debía le dijeron: bueno, vamos a ir por tus hijos. ¿Qué haría usted si le dijeran: bueno, o paga o nos llevamos sus hijos, su casa, su familia? Y dice la palabra que ella buscó entonces al profeta Eliseo y pidió su ayuda. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le dio otra oportunidad. Segunda de Reyes 4:2, en la Nueva Traducción Viviente, también dice: cuando ella le contó la situación al profeta, le dijo el profeta Eliseo, le dijo a la mujer: ¿cómo puedo ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces dice que ella hizo ¿qué? Lo que se le indicó. Y sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra y tras otra. Y pronto, así como creció el cabello de Sansón, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobren. Otra oportunidad en aquella casa. Una casa condenada a ver cómo se llevaban a sus hijos, fue cambiada por una casa en la que abundó y sobreabundó el aceite para lo que ella necesitaba. ¿Cuántos saben que hay esperanza para nosotros en esta mañana? Yo no sé si usted necesita oportunidades en lo financiero, en lo familiar, en lo económico, en lo emocional. Tal vez usted necesita una oportunidad de parte del Señor para restaurar cosas que usted dice: creo que estas cosas, esto está mal y esto necesita otra oportunidad del Señor. Y yo pensaba en esto y quiero ir terminando con esta historia que es pues de mi vida. Y al igual que aquella casa de la viuda de Sarepta, llena de deudas, acreedores, sin esperanza, mi casa, conformada por mi mamá, mi hermana y yo, un día estuvo en esa misma posición. Nosotros teníamos un restaurante en Teusaquillo y veníamos de vivir una temporada muy dura, muy difícil, una temporada de recesión, quizás en el año 2000 podría ser. Teníamos deudas, tantas deudas que los pobres decían: ay, mira, ahí vienen los pobres. Mi mamá había estado enferma, había tenido un tumor muy grande que se extendió en su estómago. Un día se nos metió un ladrón al restaurante y nos barrió. Encima de todo, encima de todo se entró un ladrón y nos robó. Al siguiente día llegábamos y no habían cubiertos. Bueno, hagamos el jugo. No hay licuadora. O pongamos la música. No, tampoco hay radio. No había nada. Nos tocó correr y pedir plata prestada. Es decir, préstenos. Creo que pedimos $1,000,000 prestado a una prima y decir: mire, necesitamos salvar el negocio porque de eso vivíamos, de ese restaurante. Nos prestó $1,000,000, más deudas. Volvimos a abrir, volvimos a seguir adelante. Un día, en ese mismo tiempo, se explotó una olla express en la cocina
y que era un tejado de una casa en un garaje, la cocina, y quedamos sin techo mirando las estrellas. Yo recuerdo que esa noche me tocó a mí armarme de valor y llevarme el perrito y quedarme esa noche en el restaurante haciendo guardia, porque se nos podía entrar otra vez al restaurante. Tuvimos que vivir 8 meses en un cuartico de 3x3, quizás así, donde solamente nos cabían los colchones, pero se entraba el agua y un día se nos mojaron hasta los colchones. Nos tocó regalar los muebles porque no cabía, estábamos viviendo en el restaurante. Era un cuartico en un altillo en Teusaquillo. Hasta la perrita después con el tiempo se nos murió. O sea, nos pasaban cosa tras cosa. ¿Y por qué se lo cuento? Porque en esta semana hablé con alguien de la iglesia. Me decía, mire, es que me han pasado cosas tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y yo le decía, sí, yo sé que es eso, que le pase a uno cosa tras cosa, tras cosa, y otra y otra. Finalmente se nos volvieron a meter los ladrones, y cuando llegamos, pues dijimos, hasta aquí llegamos, porque no podemos pedir más plata prestada. Y cerramos el restaurante. Debíamos unos meses de arriendo, me acuerdo yo, y teníamos una reunión con las dueñas del local. Esperábamos que ellas nos dieran una oportunidad de pagar o alguna cosa, pero ¿sabe? No recibimos esa oportunidad de parte de ellas de pagarles de alguna forma, y nos dijeron, pues cuando ustedes nos paguen, les recibimos el local y para la deuda. Mientras tanto van a tener que, así esté el negocio cerrado, van a tener que pagarnos el arriendo. Así que dijimos, no hay más, hay que cerrar. ¿Qué hacemos para pagar el arriendo? ¿Qué hacemos? No teníamos carro, ni casa, ni beca, ni trabajo, ni negocio. Solo una vasija de aceite. ¿Y sabe qué pasó? El zapatero, el vecino, no se lo comparto para que usted diga, ay, pobrecito Jorgito, cómo ha sufrido. No, se lo comparto porque quizás alguien se puede identificar y decir, uy, sí, yo también estoy pasando por algo difícil. El vecino, el zapatero, que muchas veces nos prestó 20,000 pesos para yo poder ir con esos 20,000 a la plaza en Palo Quemado y traer el mercado para hacer el almuerzo de ese día porque no teníamos. Nos dijo, oiga, chino, venga, lo está buscando el dueño del hotel allí en la esquina, que si ustedes, ¿qué van a hacer con el negocio? Yo, listo, pues voy a decirle que pase. Y listo, nosotros vamos a estar ahí. Estamos con la puerta cerrada, mirándonos y diciendo qué vamos a hacer. Y el hombre llegó, nos compró el negocio por una pequeña parte, por un pequeño dinero, con el que finalmente lo único que pudimos hacer fue pagar pues las deudas que teníamos, entregar las llaves del local, el paz y salvo, e irnos para la casa. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahí quedaron años de trabajo, ahí quedaron años de labor. Quizás nadie nos buscó, nadie nos dijo, venga, yo les ayudo, tranquilo, venga. No, quizás Dios permitió que las puertas se cerraran y que el corazón de mucha de nuestra familia se cerrara por ser creyentes, porque Él quería manifestar una nueva oportunidad para nosotros. Así como hubo una oportunidad para la viuda de Sarepta que dijo, me van a quitar los hijos, lo más hermoso y preciado que tengo, y hubo una oportunidad para ella, también hubo una oportunidad para nuestra casa. No sé cuál será la oportunidad que usted está necesitando en esta mañana, pero Dios da siempre una nueva oportunidad. Finalmente, ¿qué hizo mi mamá? ¿Qué hicimos como casa? Pedimos 4 millones prestados. Ya no debíamos, pero no teníamos con qué arrancar. Ella llamó a uno de mis hermanos mayores, hijos de mi papá, y le dijo, vi un negocio por ahí en Corferias, pequeñito, présteme 4 millones de pesos para comprarlo. Efectivamente lo compramos, pequeñito, lleno de cucarachas, feo, pero esa fue la vasija que Dios nos dio. Esa fue la oportunidad que Dios nos dio. A veces las oportunidades de Dios no lucen tan bien, pero si la gracia está ahí, pero si la bendición está ahí, es por ahí.
Lo arreglamos, sacamos la basura, las cucarachas nos caían en la cabeza. Hicimos aseo, lo arreglamos. Y mi mamá empezó a trabajar y yo creo que empezó con 13 almuerzos vendiendo. Y mi mamá llegó a vender 300 almuerzos en ese negocito. Corferias no es ni la mitad de lo que hoy es Corferias. Uno va y hay negocios y bares y hay comercio y hamburguesería, de todo, y no era una feria. Pero ahí en ese pequeño negocio, con 4 mesas, Dios empezó a hacer algo nuevo y nos dio una nueva oportunidad de empezar una vez más. Y sí, ese pequeño frasco de aceite nos volvió a dar para recuperar nuestros muebles, porque no teníamos ni cama, ni mesita de noche, ni comedor, ni nada. Vea, no había nada. Lo importante no es lo material, pero necesitábamos esas cosas. Y en 3 años Dios nos restauró y restituyó todo lo que perdimos un día. Lo único que puedo decirle es, y finalmente lo que quiero dejar en su corazón, es que todos estamos necesitando o vamos a necesitar una oportunidad de parte del Señor para reescribir una historia o una parte de nuestra vida que quizá no nos quedó muy bien escrita. Todos necesitamos oportunidades del Señor, y hoy yo creo que es una buena mañana para recibir una oportunidad de parte del Señor. Quise traer este pasaje de la viuda porque hay momentos en la vida donde nos sentimos que fallamos. Esta mujer dijo: fallé, no sé, me endeudé, o mi marido me dejó muchas deudas, ¿qué hago? Pero hubo una oportunidad nueva de parte del Señor. Siempre hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Quisiera pedirle que nos pusiéramos en pie y que podamos orar al Señor en esta mañana, que usted disponga su corazón. No sé si solo yo necesito las oportunidades del Señor, pero yo creo que todos necesitamos una oportunidad de parte del Señor. Y cierre sus ojos donde usted está. Yo sé que esta no es la mejor predicación que usted va a escuchar en su vida, pero lo único que le puedo decir es que Dios puso en mi corazón decirle que sí hay nuevas oportunidades para cada uno de los que estamos acá. Y Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, tal vez como se presentó Moisés en un desierto, quizás lamentándose por los errores que había cometido. Hoy nos presentamos como ese Moisés, Señor, que quizás lo único que recordaba era ese egipcio que le había hecho tener que huir del lugar que Dios le había entregado. Y tal vez pasó noches lamentándose, diciendo: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo maté? ¿Por qué me dejé llevar por la ira? ¿Por qué me dejé llevar por la rabia? ¿Por qué me apresuré a decidir mal? Quizás nos podemos presentar como se presentó Sansón, diciendo: Señor, jugué con el pecado, fallé, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposo, le fallé a mi papá, a mi mamá, te fallé a ti. Y a veces uno se puede llegar a sentir como Sansón, sin visión, encadenado y caminando alrededor de un molino, diciendo: Señor, ¿será que este es mi destino? ¿Será que esta es mi última temporada? ¿Será que esto es lo último que tú me vas a permitir ver en mi vida? Y no sé si usted está caminando trasquilado. Yo a veces me he sentido trasquilado diciendo: Señor, entregué el secreto de mi fuerza a lo que no debía, al pecado, a mis errores, a mis malas decisiones, a mis fracasos. Pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que el pelo de Sansón volvió a crecer. Y mientras usted esté moliendo grano en la cárcel, o yo, ¿sabe qué está pasando? Que el pelo está volviendo a crecer. Eso significa que las oportunidades de Dios vuelven a crecer. Y un día Sansón volvió a recobrar la fuerza
Y yo hoy declaro sobre cada uno de los que estamos acá que hoy podamos recuperar la fuerza que un día perdimos por las circunstancias de la vida. Tal vez los golpes de la vida nos han golpeado tan fuerte que hemos perdido nuestra fuerza, que hemos perdido la pasión por el Señor, que hemos perdido el amor por Dios. Tal vez la vida nos ha golpeado de tal manera que nos envió a un trillo, a un molino viejo, y sentimos que nuestra vida va a terminar ahí, dando vueltas en un molino. Déjeme decirle lo que Dios puso en mi corazón. Hay otra oportunidad. Y mientras hemos tenido que estar moliendo en el molino, pensando que no hay otro camino, Dios dice: ten paciencia, porque el pelo te vuelve a crecer. Tu pelo va a volver a crecer, dice el Señor. Hay personas que nos vemos trasquilados por la vida, diciendo: me equivoqué, fallé, me dejé cortar mi pelo. ¿Sabe? Lo que le puedo decir es que el Señor me dice: dile que el pelo le está creciendo otra vez y que pronto estará mi fuerza con ella otra vez, con él otra vez, porque yo estoy preparando oportunidades para él y para ella. Este no es el final, dice el Señor. Es una temporada en la que a veces hay que moler, porque necesitamos en ocasiones asumir consecuencias. Pero mientras estamos allí, el pelo volverá a crecer. Tal vez estamos como Jonás, ahogándonos en deudas, ahogándonos en el divorcio, ahogándonos en la tristeza, ahogándonos en muchas circunstancias difíciles, muchas de ellas fruto de una mala decisión, de un pecado, de una falla, de un error garrafal, de haber querido huir del plan de Dios o haber querido vivir a mi manera. Pero nuevamente el Señor me dice: dile que yo tengo preparado un pez. Porque el pez lo que hizo en Jonás no fue maltratarlo, ni estrecharlo, ni hacerle daño. El pez lo que hizo fue salvarle la vida. Ese era el plan. ¿Sabe qué? En el vientre del pez, el corazón de Jonás regresó al Señor. Y si usted está en el vientre del pez, dígale: Señor, que cuando este pez, cuando esta circunstancia me suelte, cuando tú decidas que esto termine en mi vida, este tiempo difícil, yo seré otra persona. Hay personas aquí que han tenido que pasar por el vientre de un pez, sintiéndose casi hasta la muerte. Pero un día el pez abrió la boca y nos lanzó de nuevo en el plan y en el diseño que Dios tenía para nuestras vidas. Si usted se siente en el vientre de un pez, dígale: Señor, que cuando tú me escupas de la boca de ese pez, me dejes en la playa de tu voluntad, de tu deseo, de tu propósito. Que mientras estoy en el vientre de este pez, Señor, mi corazón regrese a ti y vuelva a ti. Habían dos opciones: una era morir ahogado, y la otra, Dios tenía preparado un pez. Dios no improvisa con usted ni conmigo. A veces sentimos que Dios nos ha dejado, pero Dios no improvisa nada. Él tenía preparado un pez que nos lleve de retorno a su propósito y a su voluntad. Tal vez nos presentamos a ti, Señor, como hijos pródigos, y muchas veces hemos pensado que el hijo pródigo fue terrible y se equivocó y que mal. Pero yo también tengo que decir: Señor, yo mismo he malgastado muchas cosas en mi vida. Yo he malgastado oportunidades, yo he malgastado tiempo, recursos, dinero, bendiciones tuyas. Pero hoy necesito decirte: Dios, malgasté. He malgastado mi relación con mi esposo, he malgastado mi relación con mi esposa.
He malgastado mi relación con mis hijos. He malgastado mi relación con mis padres. He estado distraído y no he administrado bien lo que tú me has dado. Finalmente lo que ocurrió fue que el hijo malgastó lo que el padre le dio. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Una casa, una familia, unos hijos. Dígale: Señor, no permitas que yo malgaste lo que tú me has dado. Hay personas aquí que tienen dones y talentos para servir al Señor, y el Señor les dice: no los malgastes, porque yo te los di. Yo te di el don de presidir, yo te di el don de predicar, yo te di el don de evangelizar, yo te di el don de enseñar. No lo malgastes. No lo malgastes. Y finalmente, Señor, venimos a ti como aquella viuda, y en algún momento de nuestras vidas quizás nos hemos sentido en esa misma forma, diciendo: Señor, un pequeño frasco de aceite me queda. Me queda una última aliento, un último cartucho. Pero la gracia y la misericordia de Dios están siempre sobre nuestras vidas, y Él hoy nos da una nueva oportunidad. Aquí estamos, Señor, estas higueras. Yo soy esa higuera. Yo soy esa higuera que a menudo no ha dado el fruto que tú esperabas. Yo soy esa higuera, Señor, que habiendo venido el dueño quizás 6 veces, porque 2 veces al año daba fruto la higuera, no encontró ni un solo higo. Tal vez mis decisiones, tal vez mis errores, tal vez mis impulsos, mis emociones me llevaron a no dar fruto. Tal vez usted y yo estamos allí como esa higuera a la que muchas voces les dicen: córtenla. Y yo he escuchado muchas veces, quizás mi propia conciencia, quizás, sabe, a veces el enemigo dice: córtenlo. Pero el jardinero dice: denle otra oportunidad. Denle otra oportunidad. Yo solo quiero en esta mañana replicar la voz del jardinero, de Jesús, de Dios, que dice: denle otra oportunidad. No sé cuál oportunidad va a ser, no sé cómo va a llegar a esa oportunidad, no sé en qué momento Dios va a manifestar esas oportunidades, pero lo que sí le puedo decir es que Dios me dice: dile que yo tengo otra oportunidad, que se levante una vez más. El Señor te dice: levántate una vez más, toma fuerza una vez más. Porque como aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio y fue llevada para ser apedreada, yo hoy te digo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Toma otra oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu bondad. Hoy, como Sansón, hemos oído tu voz, quizás en medio del desierto al que nosotros mismos fuimos. Tal vez en medio del trillo hemos escuchado tu voz que nos da otra oportunidad. O tal vez en medio del mar embravecido hemos oído la voz del Espíritu que dice: yo te doy otra oportunidad. Presentamos nuestras vidas, Señor, y recibimos de ti el cuidado y el fertilizante que tienes para nosotros en adelante. Señor, quiero permanecer en ti para que yo pueda dar el fruto que tú esperas de mí, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos la gloria. Te damos la gloria.